Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él. Muy buenas noches, bienvenidos a una noche de vida y esperanza. A todos ustedes que son esa fiel audiencia que nos escucha a lo largo y ancho de toda Hispanoamérica, les damos un saludo de esperanza. Gracias por dedicar unos minutos a esta causa por la vida. Como ustedes saben, Vida y Esperanza es una apuesta de Provida Latam para llegar a su casa con el propósito de mantenerlo informado de aquellas noticias de actualidad que produce el mundo postmoderno y de brindar un breve espacio de información para enfrentar esa realidad que a veces puede ser tan desafiante. Así que gracias por estar aquí. Mi nombre es Catalina Gutiérrez y los estaré acompañando en esta noche de Vida y Esperanza. Así, iniciemos con las noticias más relevantes para la causa en los últimos días. Empezamos por Berlín porque a finales del pasado mes de octubre se reunió en la capital alemana la 73ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, en la que se volvió a declarar la oposición a la eutanasia y el suicidio asistido por un médico. La declaración recuerda que el final de la vida debe ser reconocido y respetado como una parte importante en la vida de una persona y llamó a un respaldo amplio de los cuidados paliativos como oferta ética dirigida al paciente y su familia, reconociendo la importancia de la atención a las necesidades sociales, psicológicas y espirituales del paciente, su familia y sus allegados. Y ahora pasamos a los Estados Unidos porque en las elecciones de mitad de mandato que se llevaron a cabo el pasado 8 de noviembre, triunfaron también las proposiciones para mantener el mal llamado derecho al aborto en varios estados. Así, California, Vermont y Michigan aprobaron medidas que contemplan el aborto como derecho en sus constituciones estatales, mientras que Montana y Kentucky rechazaron medidas que pretendían restringir esta práctica. Y ahora vamos a Egipto porque desde el pasado 6 de noviembre y hasta el próximo 18 se está teniendo lugar la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, conocida como COP27, en la ciudad de Sharm el-Sheikh en Egipto. Se trata de un evento en el que los estados parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de París se reúnen para discutir los compromisos para la implementación de estos acuerdos internacionales. Y hoy estamos de celebración porque la raza humana ha alcanzado la marca de los 8.000 millones de habitantes, de acuerdo con los datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Según las estimaciones de los organismos internacionales, el aumento actual de la población está encabezado por los continentes de Asia y África y se prevé que sean los continentes que sigan liderando en la próxima década. Y por último volvemos a los Estados Unidos porque una chica ex trans de apenas 18 años demandará a médicos e instituciones que fueron responsables de prescribirle bloqueadores hormonales a la edad de 13 años y quienes además le practicaron una mastectomía, la remoción de sus senos, cuando apenas contaba con 15 años, luego de haberle diagnosticado una disforia de género que supuestamente no sería superada sin estos tratamientos. Chloe Cole, quien ahora se recupera de los traumas que le han dejado en su cuerpo y en su mente estas malas prácticas médicas, buscará ante los tribunales norteamericanos sentar un precedente para evitar que este abuso médico ocurra a otros menores que, como ella, padezcan de la disforia de género, evitando así lo que ha denominado ser un experimento sobre los más vulnerables. Iniciemos pues por Berlín porque durante la sesión de la Asamblea General
de la Asociación Médica Mundial, nuevamente se revisó la Declaración de Venecia sobre la atención médica al final de la vida, que fue adoptada en 1983. En esta ocasión, la asociación no solo reiteró su firme oposición a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica, sino que además recordó la importancia de llevar los desarrollos de los avances médicos contemporáneos, particularmente en el campo de los cuidados paliativos, al conocimiento del paciente y su familia como una alternativa ética. En este sentido, la declaración señala que el final de la vida debe ser reconocido y respetado como una parte importante en la vida de una persona y que se debe poner más atención a crear tratamientos paliativos y la evaluación y respuesta a los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales que enfrenta una persona con una enfermedad terminal y otras condiciones al final de la vida. Asimismo, la declaración insta a los gobiernos e instituciones dedicadas a la investigación médica a fomentar el desarrollo de tratamientos para mejorar la atención al final de la vida, así como a las asociaciones médicas nacionales para apoyar la elaboración de pautas de tratamiento paliativo. Por último, la asociación advierte el deber médico de ayudar al paciente moribundo a mantener su calidad de vida mediante un tratamiento para controlar los síntomas más angustiantes y a satisfacer sus necesidades psicológicas y espirituales para permitir que la muerte sea digna y tranquila. Y ahora pasamos a los Estados Unidos porque el pasado 8 de noviembre se celebraron las elecciones de mitad de mandato y junto con la elección de los representantes al legislativo se realizaron varios referendos estatales relacionados con temas como el aborto y la marihuana. Luego del fallo de la Corte Suprema de este verano que anuló la famosa sentencia Roe vs. Wade de 1973, los estados han vuelto a tener en sus manos la potestad de regular, ya sea para penalizar o para legalizar, la práctica del aborto y, por lo mismo, tanto el sector pro vida como el abortista han aprovechado la oportunidad para promover iniciativas que se decidieran en los comicios de la semana pasada. Así, en los estados de California y Vermont se decidió por amplias mayorías consagrar constitucionalmente el aborto como derecho y en Michigan se votó a favor de la llamada Iniciativa por el Derecho a la Libertad Reproductiva, en la que se estableció constitucionalmente el aborto como derecho, invalidando más de 20 leyes pro vida que existían en el estado, autorizando el aborto hasta el momento del parto y permitiendo que menores de edad accedan a abortos sin el consentimiento de sus padres, como reseñamos en nuestro episodio anterior a propósito de la carta pastoral escrita por el arzobispo de Detroit. De hecho, por la redacción de la enmienda aprobada en Michigan, el nuevo derecho consagrado permite que un menor de edad busque la esterilización sin consentimiento de sus padres, así como un cambio de sexo si así lo desea. Mientras tanto, en los estados de Kentucky y Montana se votaron propuestas de enmienda constitucional y de ley estatal que buscaban proteger a los niños en el vientre e incluso a aquellos bebés sobrevivientes a un aborto que nacieran vivos. En ambos estados, a pesar de ser estados de tendencias conservadoras, estas propuestas fueron derrotadas. Los resultados demuestran que, a pesar de la victoria parcial prohibida en el máximo tribunal norteamericano en el verano pasado, la democracia liberal ha calado ampliamente en la sociedad civil estadounidense y la trampa de las mayorías y el sistema de representación han terminado por cooperar a que la gran industria del aborto se revista de una legitimidad que no tendría en una sociedad cuerda. Y ahora pasemos a Egipto porque desde el pasado 6 de noviembre se está llevando a cabo en Sharm el-Sheikh la 27ª sesión de la Conferencia de las Partes COP27 que pretende la plena aplicación del Acuerdo de París en torno al llamado cambio climático. Con la presencia de más de 100 jefes de Estado o Gobierno, la jornada busca compromisos más ambiciosos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, según señala la página del evento. De acuerdo con el Organismo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, las emisiones de CO2 deben reducirse en un 45% para el 2030 en comparación con los niveles de 2010 para lograr el cumplimiento del objetivo principal del Acuerdo de París, esto es, limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados para finales del siglo XXI.
Agenda que, por cierto, se alinea con algunos de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocido como la Agenda 2030. Buena parte de estos compromisos pasan por planes nacionales para la desindustrialización y el desincentivo del uso de combustibles fósiles, muy a pesar de que grandes potencias como los Estados Unidos han visto la oportunidad de exportar gas licuado obtenido por prácticas tan desalentadas para otros países como el fracking en el marco de las relaciones comerciales actuales en Europa para suplir la falta de importación de gas ruso al viejo continente en medio de la guerra en Ucrania. Esta versión de la conferencia fue inaugurada con un informe del Organismo de la ONU para el Cambio Climático en un tono abiertamente alarmista, donde se enfatiza que los esfuerzos actuales para hacer descender los gases de efecto invernadero han sido insuficientes para el aumento de la temperatura global y que, de seguir la tendencia para fines de siglo, el aumento de la temperatura mundial rondaría los 2.5 grados centígrados. En esta ocasión, además, la Santa Sede participa como Estado parte por primera vez en su historia mediante su secretario de Estado, quien ha resaltado la importancia de esta, comillas, crisis socioecológica y quien se comprometió a que la sede apostólica alcanzaría el objetivo de 0 emisiones netas para el 2050. Por otra parte, de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, hoy la humanidad alcanza los 8.000 millones de habitantes. A pesar de las alarmistas predicciones que se hacían en la década de 1960 y que generaron terror respecto al crecimiento poblacional, esta cifra no representa un escenario apocalíptico en el que la gente muere aplastada como insectos a causa de un mundo supuestamente repleto de personas, como auguraban los neomalthusianos. De hecho, la preocupación mayor en estos momentos es el llamado invierno demográfico, que es una realidad en todo el continente europeo y que amenaza a nuestra propia región, mientras que África y Asia son prácticamente los únicos continentes que siguen creciendo de manera estable. Precisamente por lo que implica la población, entre otras cosas, soberanía, como hemos recordado aquí en ocasiones anteriores, y en el marco del invierno demográfico comentado, se proyecta que para el próximo año la India reemplazará a China como el país más poblado del mundo, puesto que el gigante chino tendrá una contribución negativa en los años próximos. El informe de la ONU, denominado Perspectivas de la Población Mundial 2022, recopila proyecciones en las que para el 2050 más de la mitad del aumento estimado de la población se concentrará en apenas 8 países: el Congo, Egipto, Etiopía, la India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. Por último, volvemos a los Estados Unidos porque Chloe Cole, una adolescente de 18 años que sufrió en años anteriores una disforia de género, ha anunciado que demandará a los médicos e instituciones responsables de prescribirle bloqueadores hormonales y terapias hormonales con testosterona a la edad de 13 años, así como contra aquellos que le practicaron una mastectomía cuando contaba con apenas 15 años. De acuerdo con Cole, estos procedimientos fueron prescritos induciendo al error a ella misma y a sus padres bajo 2 premisas falsas. La primera, que la disforia de género no se disiparía por sí misma, y la segunda, que la adolescente estaría en riesgo de suicidio si no realizaba social y médicamente esta llamada transición de género. Asimismo, uno de los planteamientos que se harían en los estrados judiciales tiene que ver con la falta de consentimiento informado durante todo el proceso de transición de la chica, pues nunca hubo una verdadera advertencia dirigida a la paciente y a sus padres de los serios riesgos que implicaba el tratamiento prescrito y la irreversibilidad de los procedimientos, lo cual supone una práctica de experimentación médica sobre un menor. Estas circunstancias, además, estarían agravadas por la presunta carencia de controles y seguimiento médico posterior y a largo plazo. De acuerdo con sus mismas declaraciones, Cole ha dicho que el proceso la ha dejado exhausta mental, física y emocionalmente, y que el tratamiento la ha dejado verdaderamente enferma. Como es usual en este programa de Vida y Esperanza,
Recordamos a toda nuestra audiencia que el mensaje que se quiere dar aquí es ante todo esperanza, incluso en el panorama más complicado que se pueda ver con estas a veces tan desalentadoras noticias. Sin embargo, esta noche nuestro segmento acostumbrado de formación tendrá una variación. En primer lugar, será mucho más corto, en tanto que se va a presentar una breve noticia que concierne a Colombia, pero que tiene mucho que ver con la legislación de otros países. Y por ello será más breve este espacio, simplemente mencionando algunas de las terribles consecuencias que puede llegar a traer para Colombia un proyecto de ley que se está presentando en este momento en el Congreso Nacional y que tiene que ver con la llamada educación sexual integral y que por supuesto otros países ya han vivido, ya han aprobado y están en aplicación. En segundo lugar, pues realmente en este espacio de hoy simplemente vamos a tratar las características generales que tiene este escandaloso proyecto de ley, para luego en la próxima semana, en nuestro próximo episodio, profundizar, además teniendo en cuenta que mañana 16 de noviembre se hará el debate en la Cámara de Representantes del Congreso colombiano nuevamente con este proyecto de ley, y es muy importante contar con la información suficiente de lo que vaya a pasar mañana en el debate parlamentario, a efectos de que nuestra audiencia esté enterada de los argumentos tanto de la agenda más progresista como de los conservadores que están allí para recrear ese debate parlamentario en torno a toda esta argumentación, ¿no? Dicho sea de paso, este proyecto de ley fue radicado por toda una coalición de partidos de todo el espectro político, podríamos decir, empezando por los tradicionales partidos colombianos, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador, así como el Partido Verde, el Pacto Histórico asociado al nuevo gobierno colombiano, entre otros, que lo que buscan es avanzar esta agenda en torno al tema de los derechos sexuales y reproductivos y hacer una didáctica de esto a través de la ley, imponiéndole a todos los colegios y escuelas en el país la educación sexual, entendida como la educación para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluidos todos aquellos derechos llamados de género, relacionados con el tema de género, relacionados particularmente con el aborto, con la condición sexual en torno al lobby LGBT, etc. Así veamos pues de qué trata este proyecto de ley y sus notas fundamentales para que en una próxima ocasión podamos profundizar mayormente sobre las implicaciones de esto. En primer lugar, se trata de un proyecto de ley que busca promover y fortalecer la educación integral en sexualidad a través de la formación, conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Ya hemos dicho, por cierto, en otras ocasiones, de qué tratan los derechos sexuales y reproductivos y cómo esta agenda promueve todo el tema de género, incluido el aborto, la afirmación sexual y de género, especialmente en niños, y la anticoncepción, ¿no? Bueno, continuamos. Mediante su inclusión transversal en todos los establecimientos públicos y privados del país y a través de su promoción en la formación de los estudiantes de las facultades de educación y de salud. Fíjense cómo es un entramado que busca llegar a todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta los niveles de educación superior, que gradúan profesionales que se dedican bien al tema de la salud, bien al tema de la educación.
En su artículo 3, este documento señala que este proyecto de ley tiene como propósitos el conocimiento y fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la promoción de elecciones saludables y responsables ante la sexualidad propia y de otros basadas en información, evidencia y cuidado propio, la promoción del derecho a la autonomía reproductiva y la prevención de embarazos no planeados. Aquí hacemos una apostilla pequeña. Recuérdese cómo en la sección de noticias hablábamos de la enmienda constitucional que se aprobó en Michigan y que habla de la autonomía reproductiva en términos de permitir totalmente el aborto, incluso hasta los 9 meses, y además cómo los menores pueden acceder al supuesto derecho de aborto, además a terapias de afirmación de género cuando pasan por disforia de género, sin que lo sepan incluso sus propios padres. Aquí también vemos cómo está presente esa idea de libertad y de autonomía reproductiva. También este artículo señala como propósito el reconocimiento y la eliminación de estereotipos, roles y normas que condicionan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, esto es la agenda de género, la promoción de una vida libre de violencias mediante la identificación y rechazo de las violencias basadas en género y la violencia sexual, así como el acceso a la información sobre el conocimiento de las rutas de atención y denuncia integral para las víctimas de violencia sexual y de género que deben estar articuladas con los entes y las autoridades territoriales. Por último, este artículo enuncia también como propósito el de hacer de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, espacios seguros que generen un entorno protector desde la prevención y atención de todo tipo de violencias sexuales y o basadas en género, lo cual de nuevo abre la puerta a toda clase de interpretaciones en relación con estos, comillas, espacios seguros, y cómo esta implementación de didáctica de la ley puede conllevar a aplicaciones prácticas de la agenda de género entre los más pequeños. Asimismo, se adicionó un parágrafo al artículo 7 en el que se señala que el Ministerio de Educación Nacional deberá diseñar los apoyos y hará los ajustes razonables al currículo en el que se desarrolle la educación integral en sexualidad para brindar acceso a la formación en derechos sexuales y reproductivos a la población con necesidades físicas, psíquicas o cognitivas especiales, atendiendo los diferentes niveles de necesidad que puede haber entre esta población. Y aquí es importante recordar cómo esta agenda también puede llevar a que la esterilización voluntaria se convierta en una agenda eugenésica en la que se busque, mediante la idea de la libertad individual, inducir a que todas las personas que tienen algún grado de necesidad física o de condición física, psicológica, cognitiva, a que no se reproduzca. No es más que la misma agenda eugenésica que hemos visto en aplicación durante los finales del siglo XIX y todo el siglo XX, ¿no? Otro de los artículos de este proyecto de ley que ha causado mayor conmoción entre los padres de familia tiene que ver con el establecido en el último inciso del artículo 5, en el que se dispone además que en ningún caso la educación integral en sexualidad podrá brindarse desde una moral religiosa particular, yendo evidentemente contra la patria potestad y el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones personales y religiosas. Y es que lo que se desprende de la lectura general de este proyecto de ley es que la agenda progresista pretende imponerse de manera obligatoria a todos los colegios a través del Ministerio de Educación y yendo incluso a los niveles superiores para conseguir un mayor impacto. Veremos pues lo que ocurre mañana en el debate en plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia, y en la próxima semana no solamente lo reportaremos, sino que analizaremos tanto este articulado en particular como la legislación de otros países como España, como Argentina, donde se han implementado ya estas agendas educativas, para así, mediante la comparación, obtener suficientes argumentos, no solamente para oponerse, sino para aprender de las lecciones de aquellos países que ya han
implementado esta agenda. Así llegamos al final de esta emisión, no sin antes agradecerles por dedicar unos minutos para formarse e informarse. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a que nos escuchen en nuestra próxima transmisión el martes 22 de noviembre a la misma hora y por los mismos canales. Si le gustaría que tratáramos algún tema, si tiene sugerencias, recomendaciones o comentarios, nuestro buzón está siempre abierto. Escríbanos a providalatam@gmail.com o a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como providalatam OK y en Instagram como @providalatam. Hasta nuestro próximo encuentro de Vida y Esperanza. Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él.